Sí, claro, todo verdaderamente es una manipulación, pero la oratoria habla de la manipulación que empieza desde mi herramienta que soy yo, o sea, no es yo te voy a manipular a ti para que tú tengas o hagas lo que yo quiero que tú tengas o hagas, sino es voy a manipularme a mí, voy a persuadirme a mí a través de el éxito verdadero es llegar a la autenticidad y compartirlo con el mundo. Ese es el éxito verdadero, el no tener que ocultarte tras máscaras, el no tener que pisotear tu esencia para dar a entender que eres lo que no es. ¿No estamos al nivel más bajo en la historia a nivel político en comunicación y oratoria? Sí, estamos en un momento bastante desafiante a nivel comunicacional, se han perdido muchísimos puntos de vista. También hay algunos juegos psicológicos bastante fuertes y por eso también se nota como esa debilidad a nivel comunicacional, porque la oratoria política es la que usa las emociones al sentido contrario. Estamos viviendo en un momento de una crisis terrible, ¿sabes? Donde nos han quitado la habilidad de poder pensar interiormente, de poder expresarnos. ¡Qué miedos! Mira, quiero confesarte que soy un seguidor tuyo y la razón por la que estás en este episodio es porque tuve la oportunidad de leer uno de tus libros, Atrévete a crear tu propia voz, y estoy muy emocionado por tenerte. Sé que ha sido un día súper loco, así que agradezco mucho que estés acá. ¿Cómo estás? No, súper contenta de estar aquí contigo. Gracias por dejarme saber que leíste el libro, me encanta. Y bueno, me fascina poder compartir este espacio contigo de este tema que me apasiona, además de todo, ¿no? La oratoria. La oratoria y la comunicación, qué importante es, porque todo es comunicación hoy en día. Y, y quiero abrir la conversación justamente con este tema que es muy interesante, porque el día de hoy tenemos una guerra de la atención. Tenemos a las redes sociales con su algoritmo tratando de captar nuestra atención, tenemos a políticos tratando de captar nuestra atención, tenemos a la religión y tenemos a todo el mundo tratando de captar nuestra atención. ¿Y cómo se capta la atención? Con una buena comunicación, con una comunicación asertiva, con una comunicación eficaz. ¿De dónde nace esa pasión por comunicar? Bueno, fíjate, la pasión por comunicar desde pequeña, desde chiquitita, yo fui criada por mi bisabuela, así que te imaginarás que había muchas conversaciones, sobre todo conversaciones profundas acerca de la vida y demás, y la filosofía. Yo creo que yo llegué a la oratoria realmente sin saberlo porque estaba buscando herramientas para ser mejor actriz. Yo hace muchos años atrás estuve involucrada en el mundo de la actuación y no tenía los medios como para tener un coach actoral. Iba a ir a un casting muy importante y empecé en esa época a ir a las librerías porque no teníamos el acceso que ahora se tiene a un clic. Cada vez que necesitamos aprender algo lo podemos encontrar con mucha facilidad. Hace años atrás tenías que ir a la librería y buscar un libro, a ver si lo tenían y si no ordenarlo, ¿no? Entonces empecé a buscar herramientas comunicacionales que me pudieran ayudar en ese casting. Y nunca se me va a olvidar, encontré un libro, tapa azul, que decía oratoria. Y yo dije, bueno, oratoria, ¿qué es esto? Y empecé a leerlo y a profundizar. Y realmente cada página que yo pasaba del libro me daba cuenta que iba mucho más allá de la comunicación y que era un arte muy fascinante y que tenía mucha más información que proveerme que solamente una ayuda básica para ese casting. Después, paso a paso, yo seguí buscando más conocimiento de la oratoria, estudié oratoria en la universidad, soy graduada, vale la pena mencionar que es una carrera universitaria de 5 años, ¿ok? El cual 2 años se estudia psicología comunicacional. Entonces, em, muchas veces las personas creen que la palabra oratoria abarca solamente dicción y articulación. De hecho, muchos locutores y muchas presentadoras de televisión, hoy en día que estamos con el cursitis aguditis, todo el mundo está dando masterclasses, talleres, están saliendo mucho en las redes sociales diciendo que van a dar clases de oratoria. Está mal formulado porque verdaderamente decir que voy a dar clases de oratoria
Es como que un preparador de formas de inmigración diga que va a dar clases para que las personas sean abogados. Realmente está mal formulado. Un locutor o un presentador de televisión domina solamente una de las 111 habilidades y técnicas de la oratoria, que es la dicción y la articulación. Por eso ellos tienen buena expresión a la hora de leer un teleprompter o leer una pauta. Ahora, oratoria, entonces, si no es habilidad y técnica, ¿qué es? Es arte. Y es un arte muy antiguo. Esto nace desde Sócrates. Esto nace desde Aristóteles. Esto nace en Grecia. No es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora está sonando más, porque tú bien lo dijiste, estamos en una época de exceso de información, estamos muy dispersos, todos quieren nuestra atención, pero pocos la logran captar. ¿Por qué? Porque estamos, después de la pandemia, estamos saturados de información y lo que más estamos necesitando es afectividad por encima de la efectividad. Entonces allí la oratoria se hace muy ganadora. Y se hace muy ganadora, ¿por qué? Porque la oratoria mueve muchas fibras emocionales. Realmente eso es lo que hace la oratoria, es usar la expresión verbal, usar la expresión corporal, usar la expresión facial, pero también la parte más importante que es mi gestión interna, emocional, que es la que me ayuda a usar mis hemisferios cerebrales para yo tener mayor apertura a la hora de interactuar contigo con mayor claridad y propósito. Entonces es bien profundo este mundo de la oratoria, pero llegué por un libro, luego lo estudié y ahora acá estoy dando clases y capacitando a personas. Es que es un tema muy interesante y justamente tocas uno de los aspectos a los que quiero empezar la conversación, porque es increíble que en el momento en el que estamos hoy en día, con la mayor accesibilidad a información que tenemos, estamos más desinformados que nunca. Y es ahí donde se empiezan a ver en redes sociales personas que crean muchísimos contenidos y que empiezan a disruptir con mensajes que no todo el tiempo son asertivos. Entonces, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque vemos que hay dos partes muy claras cuando queremos transmitir un mensaje y a veces se logra malinterpretar. Está el tema de la manipulación y está el tema de la persuasión. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la línea o la diferencia entre estos dos aspectos? Bueno, fíjate, incluso la persuasión a través de la oratoria no es la misma persuasión que se escucha a través de las ventas. Las personas que dan cursos de ventas o que hablan de ventas, la persuasión es netamente voy a manipular a esa persona para lograr lo que yo quiero. La oratoria siempre te dice que no busques la razón y la oratoria siempre te dice que más bien busques el acuerdo. La oratoria te habla de una negociación estratégica, no solamente para poder hacer la transacción de la negociación hoy, sino para que sea un éxito y yo poder usar esa historia o usar tu propia voz como un testimonio que me permita generar mayores transacciones exitosas. O sea, son los aportes a mi reputación. Entonces nosotros hablamos de manipulación, sí, claro, todo verdaderamente es una manipulación, pero la oratoria habla de la manipulación que empieza desde mi herramienta que soy yo. O sea, no es yo te voy a manipular a ti para que tú tengas o hagas lo que yo quiero que tú tengas o hagas, sino es voy a manipularme a mí, voy a persuadirme a mí a través de las emociones, como por ejemplo, ¿cuál es mi propósito con esta negociación o esta conversación? ¿Cuál es el acuerdo que yo puedo lograr donde tú ganes y yo gane? De esa manera vamos a poder crear un vínculo, vamos a poder crear un lazo. Entonces, es distinto, pero se formula, perdón, puede ser igual, pero se formula de manera distinta. ¿La persuasión tiene que ver con manipulación? Sí. Tienes que manipular ciertas emociones, tienes que dominar ciertas emociones, tienes que darte claridad, tienes que darte una dirección, como lo que yo te acabo de exponer. ¿Cuál es nuestro propósito a la hora de encontrarnos? ¿Cuál es el propósito con esta negociación? Y estructurarlo internamente para que luego yo sea más asertiva a la hora de interactuar contigo. Claro. Es que yo creo personalmente que
tú eres una manipuladora, yo soy un manipulador, la persona que está detrás de cámara, todos somos manipuladores. Ahora, ¿con qué fin llevamos la manipulación? Porque podemos hacerlo desde el buen sentido y lo podemos llevar hasta el mal sentido. Mira que la comunicación y la oratoria y los mensajes han matado y han disparado más balas que las personas que realmente hacen gatillos y nos vamos al año de la Segunda Guerra Mundial con una persona que nunca engatilló un arma para matar, pero hizo que todo un pueblo se moviera a favor de él. Entonces, es ahí donde hablamos, cómo eso lo convertimos en manipulación. Manipulación es cuando llegamos y la idea que nosotros queremos, movemos a las personas para tener un beneficio personal. Y eso es un tema interesante para analizar, ¿no? Un tema súper interesante y cuando yo hablo de la oratoria también hablo de manera responsable y que las personas entiendan que la oratoria da poder. Ahora, las personas malas con este poder van a hacer cosas muy malas y las personas buenas con este poder van a hacer cosas muy buenas. Realmente es así. Lo que a nosotros como nación, lo que a nosotros como comunidad nos va a salvar de personas que posiblemente usen esto para hacernos daño es la educación. Por eso es que muchos países no tienen interés en que las personas conozcan de la oratoria y sepan de la oratoria. Hay muchas personas que prefieren que las comunidades, que las naciones piensen que esos discursos sencillamente nacen del corazón del presidente, que esos debates sencillamente son entre un bien y un mal, minimizan la capacidad que las personas deben tener en entender que va más allá de un partido, que en todos los partidos políticos hay personas buenas haciendo cosas buenas y hay personas malas haciendo cosas malas, que no nos debemos cegar ante soy de este partido o soy de esta religión o soy de este color, va más allá realmente, porque un color, un partido, una religión, una cultura no define la unidad del bien o la unidad del mal. Entonces, la oratoria te enseña mucho a la pausa, no solamente a expresar lo que sientes, es a saber cuándo pausar para poder tener ese espacio de reflexión, para tener ese espacio de observación. Cuando una persona te está diciendo algo, sientes y qué percibes, porque también hay un lenguaje que es el no verbal. Todo ser humano viene resumiendo una cantidad de expresiones faciales en su entorno que le han estado dando continuamente una señal. Es ese sentimiento que muchas veces se llama intuición, o es ese sentimiento de no sé qué tiene, pero le tengo miedo, o no sé qué tiene, pero no confío, o no sé qué tiene, pero me da mucha paz, o creo muchísimo en esta persona. Y no siempre tiene que ver con energía externa, o con efectos paranormales o creencias espirituales. Tiene que ver mucho con la parte científica que se esconde en nuestros gestos y microgestos, los cuales también envían un mensaje. Pero cuando yo sencillamente nublo mi claridad diciéndome, él es de mi partido político, él es bueno. Él y yo somos de la misma religión, él es bueno. Él duerme conmigo al lado de mí en mi cama, él nunca me va a hacer daño. Tenemos que tener la pausa para verdaderamente comunicarnos, no solamente entre palabras, comunicarnos con lo que percibimos, con la congruencia de las palabras también, porque tiene que haber una demostración de que lo que yo estoy diciendo lo expongo. Yo no te puedo decir que soy capacitadora de oratoria y hablar atropelladamente, no manejar bien mis entonaciones, no escucharte, o sea, sería incongruente. Y eso es lo que nosotros tenemos que detenernos. Hay personas allá afuera diciéndote que tal vez te van a enseñar oratoria y hasta las mismas campañas que usan para exponerlo son una prueba de que no están capacitados. No hay pausa, no hay coherencia, no se modula bien, se está hablando como que si estuviéramos en la televisión y es muy diferente yo entretener o expresarme para entretener a través de la televisión o trabajar en la locución a realmente usar la oratoria para hacer conferencias, para trabajar en ámbitos empresariales. No se maneja igual. Y eso se nota y se ve, ¿no? Claro, es que hay una línea ética, ¿sabes? Y eso es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy en día. Hay tantas personas creando contenido que se ha vuelto abrumador. Mira que estamos
en una crisis y estamos en un momento donde hemos perdido la confianza. Estamos en una crisis de confianza porque creo que hace unos años, personalmente creo yo, se pudo descubrir una fórmula para hacer dinero en redes sociales, creando contenido. Y empezó la gente a crear cursos, empezó gente a crear humo y muchísima gente empezó a comprar cursos que realmente no aportaban nada. Ahora, lo que ha pasado es que se ha perdido la credibilidad y por eso creo que comunicar es tan importante. Cuando nosotros perdemos esa credibilidad, es donde se hace más difícil hacer transaccional un mensaje que estamos dando. Yo no tengo nada en contra que una persona se lucre de lo que está enseñando o de lo que está aportando en un contenido de redes sociales, para nada. Pero el problema que yo tengo es que hay muchísimas personas y tú los analizas y tú los ves en redes sociales y tú te pones a ver cómo ellos empiezan a mostrar el contenido, porque te empiezan a vender el camino fácil, te empiezan a vender llegar a 50K es muy fácil y vas a hacer mucho dinero. Y te empiezan a mostrar los lujos y te empiezan a mostrar los carros y los viajes y todo eso viene encubierto. Es ahí donde yo hablo sobre la parte ética, en la que realmente tú estás ofreciendo un contenido de valor, realmente tú estás ofreciendo algo que ayuda a las personas o tú estás estafando. Ese es un tema Correcto. bien complejo. ¿Dónde está la línea ética cuando creamos una comunicación con nuestra comunidad? Bueno, fíjate, lo que tenemos que tomar en cuenta es que los payasos del circo no pueden hacer payasadas sin el circo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad y vuelvo a lo mismo, es la pausa. Siempre van a haber personas allá afuera vendiéndonos, vas a ser millonario en una semana. ¿Realmente es viable ser millonario en una semana? O las personas vendiéndonos métodos de tengo el método secreto para que la pegues en el real estate. Mira, si esa persona tuviese el método secreto, no lo va a estar exponiendo a 900 personas, a 1000 personas. Se va a quedar con el método secreto y lo va a usar para el resto de la vida. Entonces, yo diría que más que dar como ciertos tips de qué es ético o no, o qué no es ético. Cada persona sabe lo que es ético y lo que no es ético. Lo dijiste muy bien, todo el mundo tiene el derecho de ir tras sus sueños y si las personas sueñan hacer conferencias, dar clases, eso está bárbaro, pero tenemos que también prepararnos. Eso es importante, educarnos. Y yo pienso que eso es lo que está sucediendo, que las personas quieren ser conferencistas, quieren enseñarle a otros lo que ellos no dominan, lo que ellos no conocen, y están continuamente comparándose con las habilidades, los talentos y los conocimientos de los demás. Y están minimizando su camino, su talento, su posibilidad de crecimiento. Entonces, está probado científicamente los vendedores de humo, y estoy hablando de los que tienen fama, perduran más o menos 2 años vendiendo este humo. Y es más que nada gracias a su fama, porque las personas dicen, trabajo en la televisión, wow, me va a enseñar tal cosa. O es inversionista, wow, me va a enseñar a invertir. Pero ya científicamente está probado que después de los 2 años los ves haciendo otras cosas. Y de hecho, si analizas a muchos vendedores de humo, cuánto tiempo se quedan vendiendo y representando un servicio o un producto. Realmente no, porque las personas se empiezan a dar cuenta que no hay valor allí. Entonces, la pausa es súper importante para nosotros observar qué se nos está diciendo, cuál es ese propósito y como yo siempre digo, manipúlame siempre y cuando esa manipulación me vaya a servir, me vaya a construir o reconstruir o nos permita construir juntos un puente para llegar a un acuerdo y para seguir creciendo. Si no me aporta valor, si no me aporta paz, si no me aporta evolución, sencillamente distánciate, porque no te puedes exponer a ser un títere o, como dije anteriormente, a ser parte de ese circo para que los payasos sigan haciendo su juego, ¿no? Claro. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy personal porque tú tienes una comunidad muy bonita y tienes una comunidad que te sigue y realmente te das cuenta en la forma como las personas interactúan contigo. Cuando haces un evento, cuando lanzas un libro, ahí tú percibes que tienes realmente una comunidad.
Para las personas que están empezando, en esas me incluyo yo, este podcast lo empezamos a hacer solamente 2 meses. ¿Qué consejos darías para crear una imagen de marca personal que vaya agarrada a comunicación y que realmente permita tener esa empatía con ese público? Mira, yo pienso que la palabra más importante acá es propósito. O sea, si cuando nosotros verdaderamente hablamos de marca personal, se ve como algo que está allá afuera, verdaderamente debe estar acá adentro. Entonces, esa pausa de verdaderamente crear algo que nazca de tus habilidades, de tus conocimientos, de tus talentos, de tus virtudes y sobre todo usarlas para servir. Eso crea una persuasión interna increíble y es la que todos debemos tener con nuestros negocios. Porque al fin y al cabo, al ser un negocio, va a pasar por todo tipo de situación, las cuales están expuestas a las relaciones. No deja de ser una relación. Va a estar el enamoramiento, el te amo más, te amo menos, el estoy aburrido, estoy cansado, el esto me está tomando mucho tiempo, los desafíos económicos, los desafíos emocionales por los que uno pasa son bastante arduos. Pero si uno tiene claridad en la experiencia, más que en la meta. Y me refiero a la experiencia con, no es lo mismo yo decir, quiero vender 100 programas de capacitación, a decir, quiero cambiarle la vida a 100 personas a través del conocimiento y las capacitaciones de oratoria. Es muy distinto. Ahí estoy persuadiéndome. ¿Por qué? Porque me estoy conectando con el propósito, pero también me estoy recordando que yo estoy allí para crear, para servir. Entonces, cuando yo me hago esa persuasión, no estoy viendo tanto a los lados. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? A ver de qué me copio. A esto le está funcionando a ella, le está funcionando a él. Creo que eso que muchas agencias de marketing hacen, que es decirle a las personas, busca tu competencia, mándanos quiénes son, vamos a ver de qué nos copiamos, vamos a ver qué es viable, es lo peor que uno puede hacer. Porque verdaderamente yo siento que nadie tiene competencia. Tu huella comunicacional y tu huella de esencia es única. Entonces, ¿por qué mirar a los demás? Sencillamente tienes que estarte mirando al espejo y estar batallando si acaso es con tu versión de ayer versus la que estás creando hoy. Entonces, creo que hay mucha comunicación interna que se debe hacer. Realmente deberíamos hablar más con nosotros que con cualquier otra persona. Creo que antes de persuadir a los demás, la primera persona que tenemos que asegurarnos que tengamos completamente persuadida es a nosotros mismos, porque nosotros somos realmente los autores de ese libro, de cada página, de cada capítulo, y dilatamos todo. Fíjate, científicamente está comprobado que si yo te hago algo en este momento o yo te digo algo, perdura en ti 2 segundos el percibir esa sensación de rabia o de enojo o de alegría. Ahora, ¿cómo es posible que si dura científicamente 2 segundos, hablemos muchas veces de dolores que llevamos arrastrando por 5 años, o por 10, o por 3 meses? Y eso lo hacemos con la narrativa interna. ¿Qué me cuento? ¿Cómo me cuento que sucedieron las cosas? ¿Qué tanto poder le doy? ¿Qué tanto poder le quito a algo? Entonces, el poder de la oratoria es más interno que externo. Y el poder de la comunicación y de las palabras es más interno que externo. Pero siempre camina de la mano con la pasión, con las emociones. Eso es lo que lo diferencia de la comunicación. Yo estudié también comunicación social en el Florida International University y te puedo decir que como periodista, como comunicadora, no le puedo comparar nada a la oratoria, porque cuando tú estudias periodismo y comunicación, tu único fin es informar, es dar una nota, es informar a la comunidad de manera efectiva. La oratoria no se trata de informar, tampoco se trata de efectividad, se trata de usar palabras, se trata de usar la presencia para crear una experiencia a través de todos los canales comunicacionales que estoy usando con un propósito siempre de por medio. Entonces no es lo mismo. La comunicación es muy técnica y la oratoria es arte. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Mira cómo ha ido evolucionando el tema de comunicación y de oratoria, porque
Hay muchas fórmulas que hace años funcionaban que hoy no funcionan. Hablando del tema de comunicación, y me interesa mucho porque eres comunicadora social, entonces creo que entiendes esto muy bien. Primero, la pérdida de credibilidad de las personas de los medios de comunicación tradicionales que justamente se ha sumado a todo lo que ha pasado en el pasado. Y la gente deja de creer en esto y aparece la oportunidad de los creadores de contenido. Y los creadores de contenido vienen con lo que yo decía al inicio de la conversación, con informaciones que a veces pueden ser un poco disruptivas y que crean división. Al día de hoy, porque la comunicación ha ido evolucionando en Internet, ¿tú crees que la polarización es una estrategia efectiva para comunicar? No necesariamente. Mira, realmente tenemos que ser conscientes de algo. La humanidad no es la misma antes de la pandemia y después de la pandemia. En el tiempo de la pandemia fue donde empezaron a agarrar mucha fuerza. Incluso personas que no tenían conocimiento, que no eran ni siquiera famosos, empezaron a hacer talleres y se volvieron boom, porque en ese momento existía una necesidad gigantesca de acercarnos a través de diferentes devices, el laptop, la computadora, el teléfono, a sentirnos ocupados. Nos estábamos enloqueciendo en casa, ¿no? Entonces cualquier curso nos venía bien. Obviamente, después de la pandemia, ya muchas personas se dieron cuenta, wow, puedo hacer muchas cosas a través de la computadora. Ya no tiene que ser todo de forma presencial. Poco hablamos de las secuelas que ha dejado esta pandemia, pero sí ha dejado secuelas. Y por eso es que ahorita muchas personas, incluso que estaban teniendo mucho engagement, se están acercando a una persona como yo a decirle, mira, tengo 1 millón de seguidores, sí, me ponen mucho like, me ponen mucho comentario, pero no estoy teniendo engagement. Ya las personas no están haciéndome tanto caso, ya las personas no están comprando tanto mi producto o ya las marcas a las cuales yo les hago promoción me están diciendo que no están teniendo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque estamos en este momento olvidando que ya no se trata de comunicación efectiva, ahora se trata de comunicación afectiva. Tengo que mover emociones. Esa también es la razón por la cual muchas personas me dicen, Amina, ¿cómo es posible que esta persona que habla tan mal, que usa tantas muletillas, que es hasta grosero, mira cómo mueve a las personas? Porque no tiene nada que ver con la efectividad de su mensaje. Sencillamente, él conectó con su nicho, él conectó con su audiencia y su audiencia ama su vulgaridad, su audiencia ama sus disparates y la gente lo ama, ese nicho específicamente. Mira que hay Entonces, un tema, disculpa que te interrumpa, pero hay un tema súper interesante y es el caso de Elon Musk. Elon ajá, Musk es un terrible comunicador, pero, terrible. pero, Pero, pero pero conecta con la gente, no importa cómo lo exprese, él conecta con las personas y eso tiene un valor muy importante y valioso, ¿no? claro, porque vuelvo a lo mismo. Si lo ubicamos como un comunicador a nivel, sí, de comunicación, sí, terrible. Ahora, si lo colocamos a nivel de oratoria, no es terrible. ¿Por qué no es terrible? Porque él solamente expresa lo que tiene que expresar y a su vez está usando técnicas muy interesantes. Técnicas, por ejemplo, de la intriga. Una persona está haciendo continuamente cosas disruptivas, algo completamente diferente a lo que la gente puede esperar. Una persona que tiene que dejar entre líneas, ¿qué será? ¿Será que él es mismo robot? ¿Será que él es un alien? ¿Será? O sea, hay tantas cosas que se hablan de él, pues él está jugando con ese personaje. Sencillamente, él no va a ser esa persona expresiva que se vaya a sentar hablarte de un propósito de vida o de inspiración, porque ese no es su mercado, esa no es la línea. Ahora, ojo, desconozco, voy a investigar, desconozco si él no ha estudiado oratoria, pero casi todos los grandes han estudiado oratoria. Tony Robbins estudió oratoria y se especializó en oratoria motivacional. Y si comparamos a un Tony Robbins con un Daniel Habib, que también estudió oratoria y se especializó en oratoria inspiracional, ¿vemos similitud? No, ninguna, porque ambos tienen un enfoque completamente distinto. Ahora fíjate, hablando de Elon Musk, él me recuerda un poco
a Steve Jobs, el fundador de Apple. El fundador de Apple, también con Asperger's, un espectro del autismo, tenía muchísima dificultad para poder expresarse verbalmente y tenía mucha dificultad para conectar emocionalmente. Eso fue lo que lo motivó a estudiar oratoria. Y él empezó a estudiar oratoria empresarial y luego se especializó en oratoria inspiracional. Y hablando de la pausa, allí fue cuando él decidió colocarle 3 segundos para que se pudiese abrir la caja de los teléfonos de Apple. Porque él dijo, la oratoria dice que lo más importante es la pausa, porque la pausa es lo que hace reflexionar, es lo que hace conectar. Ok, voy a implementarlo en cómo se abre la caja. Y ahí fue un éxito. Entonces, quién sabe, capaz que hasta Elon Musk estudió oratoria y sencillamente lo que estás ejerciendo. Recuerda, cada vez que tú ejerces la oratoria te preguntas cuál es mi propósito. Hay personas que su propósito es motivar, como Tony Robbins. Hay personas que su propósito es inspirar. Entonces, claro, tal vez hay una persona que te dice, a mí me encanta Tony Robbins, a mí no me gusta Daniel Javid. Cada uno de ellos tiene un propósito distinto con la oratoria. Mira que hice un experimento muy curioso ayer en la noche. Mi esposa, ella no habla español, ella es americana, no entiende nada de español, pero quería ver cómo ella reaccionaba a un video de Daniel. Y le puse uno de esos videos donde él se expresa con mucha fuerza y donde hace esos reels que son tan poderosos con un mensaje tan increíble. Y ella, a pesar de que no entendía nada, solamente con las expresiones y la forma como él habla y la forma como él se mueve y se expresa con esa seguridad, ella me decía, mira, qué lindo, no entiendo qué está diciendo, pero sé que es un mensaje hermoso. Es ahí donde te das cuenta de la importancia de la comunicación. O el mismo caso que tú venías tomando con Apple. Mira que la mente brillante de Apple y el que crea el producto como software y toda la integración es Wozniak. But Wozniak no tenía ningún tipo de habilidades para comunicar. Y Steve Jobs es la persona que sale y el que sabe vender y es el que crea esa expectativa de producto porque Apple revolucionó el mercado cuando presentó los iPhone, cuando presentó el iPad, cuando presentaba cada producto era una experiencia increíble. Pero mira cómo se combina. Creo que esto es un consejo también para muchas personas que tengan ideas brillantes y que no sepan cómo mostrar. Una es, edúcate y prepárate. Y si no tienes la habilidad de poderlo aprender porque no es fácil, busca una persona que pueda comunicar ese mensaje. Porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes comunicar, no va a ser exitoso. El propósito de tu producto y el propósito de tu servicio tiene que estar muy claro y muy definido. Por eso yo estoy en contra con estar viendo lo que está haciendo el vecino. Tienes que concentrarte en lo que tú tienes, cómo hacerlo mejor y tener claro qué experiencia quieres crear a través de tu servicio, qué experiencia quieres crear a través de tu herramienta primordial, que es tu presencia. ¿Tú quieres ser esa persona que mejora la vida de otros o quieres ser esa persona que la empeora? ¿Quieres ser esa persona que llega a un sitio y da paz o que está ahí para construir o está ahí para destruir? Y se escucha muy simple o hasta muy tonto, pero cambia todo cuando verdaderamente te lo cuestionas antes de ingresar a un sitio, antes de hacer una negociación, antes de exponer, antes de montarte en una tarima. El preguntarte cuál es mi propósito y contestártelo define muchas cosas y minimiza el ruido y sobre todo te quita esa neblina de la mente porque ya estás más claro. Es como yo te decía, si Steve Jobs hubiese estudiado oratoria y solamente se hubiese quedado con la superficialidad de quiero expresarme bien y quiero poder conectar con las personas, pierde la magia, porque la magia es agarrar a la oratoria y decir, ya va, si la oratoria me está diciendo que la pausa es lo más valioso y yo vendo termos, entonces déjame hacer algo de este termo que yo pueda usar esa pausa, bien sea para que las personas observen algo, bien sea a la hora de abrir algo. O sea, es usar eso si estás conectado con el regalo, pero si estás disperso y estás viendo lo que hace el vecino pensando que así vas a llegar más rápido, estás perdiendo la oportunidad
de concentrarte en tu talento, en tu propósito y en exaltarlo. Y eso es lo más valioso que tenemos. Quiero aprovechar que estoy contigo para hacerte una pregunta muy curiosa. Las que quieras. Tú, tú trabajas con empresarios, trabajas con personas naturales, trabajas con creadores de contenido. ¿Cuáles son esos pecados capitales que tú encuentras? ¿Encuentras soberbia? ¿Encuentras el ego? ¿Qué encuentras cuando te, te encuentras con estas personas y ellos quieren comunicar? El 90% de las personas que se acercan a mí inicialmente se acercan por ego, porque bueno, quiero conquistar a una audiencia, quiero ser un mejor conferencista, quiero exponer, quiero persuadir, quiero convencer, ¿no? La parte más hermosa es cuando se les muestra que la oratoria todo lo inicia desde la gestión interna y que yo te voy a enseñar a persuadir a una audiencia a través de enseñarte a persuadirte a ti mismo. Y todo ese remolino emocional a la gente le impacta, la gente se queda como, ¿what? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? O la infancia, por ejemplo, yo hablo mucho con las personas que yo capacito desde su infancia. Muchas veces llegan a mi oficina. El otro día llegó un caballero a la oficina a una de mis consultas y yo le dije, ¿qué te pasó exactamente cuando tenías 13 años? Ni antes ni después, exactamente 13 años. Entonces, ese tipo de información a las personas le impacta muchas veces. Incluso he estado en conferencias donde las personas dicen, ella tiene que ser bruja, es imposible que ella sepa eso solamente a través de haberme visto. Y esa es la parte de la lectura del lenguaje corporal. Entonces, la parte yo creo que más divertida, desafiante, también es cuando las personas inicialmente se acercan con ese ego y ya luego van transformando no solamente su rostro, no solamente su expresión, sino todo lo que llevan por dentro y empiezan a entender que esto no es una clase de actuación, que esto no es una clase de dicción y articulación. Incluso hay muchas personas que yo les digo, ni siquiera te voy a cambiar la manera de expresarte, porque para tu público esa manera es la correcta. Vamos es a enfocarnos en la experiencia que vas a crear en ellos, no en tu forma de expresar. Entonces eso les queda a veces como un poco en shock y es como la parte más divertida. ¿Cuál es la parte que tal vez menos disfruto a nivel emocional, pero mucho a nivel intelectual? El capacitar a personas en diferentes posiciones políticas, el hacer correcciones de discursos políticos, exalta más mi hemisferio izquierdo, es más la parte académica, la parte estratégica, ¿no? Pero yo sin duda alguna amo la oratoria inspiracional. Es una de mis favoritas. Obviamente como capacitadora tienes que dominar todos los tipos de oratoria y obviamente darle las herramientas y las habilidades que cada persona necesite, no solamente en dependencia de su industria, sino de su propósito y de sus capacidades y también considerando cómo voy a transformar esas debilidades en fortaleza. Entonces, esa parte es desafiante y la otra parte que es bastante desafiante es que como las personas están tan acostumbrados a esos cuentos chinos de drive-thru, vas a ser un orador en 24 horas, vas a ser un gran conferencista en una semana, pues yo le digo a las personas, mira, nada académico y nada real se aprende de un día para el otro. Esto es un proceso y hay que pagar el precio, o sea, hay que estudiar y hay que practicar. Entonces, a veces también esa es otra parte que a algunas personas tal vez les ha chocado, que es como que, ya va, ¿por qué tengo que estudiar tanto? Yo quiero que sea más fácil. No quiero hablar de emociones, no quiero hablar de mi niño interior ni de mi infancia. ¿Qué tiene que ver eso con mi voz? Todo. Es increíble cómo la niñez afecta tanto, afecta tu vida, esos primeros años de vida pueden condicionar tu futuro de una forma tan increíble y tan impresionante porque no somos capaces de verlo. Y esa es la parte compleja, que no entendemos muchos de nuestros comportamientos que vienen arraigados a eso. Ahora, no quiero politizar la conversación, porque estamos a menos de 25 días de que se elija un nuevo presidente en los Estados Unidos. Pero sí quiero hablar sobre el tema comunicacional hoy en día. ¿No estamos al nivel más bajo en la historia a nivel político en comunicación y oratoria? Sí, estamos en un momento bastante desafiante a nivel comunicacional. Se han perdido muchísimos puntos de vista.
También hay algunos juegos psicológicos bastante fuertes y por eso también se nota como esa debilidad a nivel comunicacional, porque la oratoria política es la que usa las emociones al sentido contrario. O sea, cuando estudiamos oratoria, nosotros todo lo iniciamos desde la parte interior, desde nuestra emoción, desde lo que yo quiero crear, desde mi propósito. Cuando yo voy a estudiar oratoria política o me voy a especializar en esa línea, es todo al revés. Vamos a analizar a la audiencia para construir lo que la audiencia va a querer, para crear ese personaje que el pueblo quiere ver. Entonces, por eso hay frases que a mí me gustan mucho, que tienen muchísimos años. Por ejemplo, cada país tiene el líder que se merece. Es una frase fuerte, pero da mucho que analizar. Por eso siempre digo, la invitación es la educación, educarnos. Y como dije hace un rato, tenemos que empezar a ver un poquito más allá de partidos políticos. Si yo soy demócrata, si yo soy republicana, no quiere decir que todos los republicanos vayan a hacer una buena labor. Y si algún día tal vez me toque votar por otro partido, ¿por qué no? Porque lo que tenemos es que empezar a darle más fuerza al bien. Y no quiere decir que porque mi casa tenga cuatro paredes, las cuatro paredes están libres de moho y que todas las paredes están bien. No, tengo que ver también si hay alguna grieta y si me toca buscar otra pared, hacerlo. Entonces yo pienso que ese punto estamos, todos nuestros países están atravesando muchísimos riesgos, pero una vez más tenemos responsabilidad cada uno de nosotros y tenemos que ver más allá de partidos políticos, de ideas y empezar a usar más lo que nos enseña la oratoria, que es, mira, dejemos de buscar tanto la razón y lleguemos a los acuerdos. Incluso si tengo que llegar a un acuerdo con una persona que tal vez me ha hecho mucho daño y eso me va a empezar a dar paz, mira, tienes que hacerlo. Vas a ganar mucho más que sencillamente iniciando o propiciando una guerra, ¿no? Y es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que qué es lo que más daño nos ha hecho en todos los ámbitos? El ego. Y eso es lo que los partidos políticos ahorita están mostrando mucho. Si tú ves los debates, hay mucho ego. Hay incluso muchas expresiones infantiles que uno dice, Dios, ¿cuándo me pude imaginar que en un país como este íbamos a ver un debate de este tipo, ¿no? O las volteadas de ojo, o no te miro, o te minimizo, o te intimido, o sea, bien, da pena de Claro. cierta forma, pero mira, cuando el pueblo se levanta, cuando la nación empieza a mostrarle al que está parado en el podio que se tiene que educar más, cuando la nación empieza a mostrarle que no está dispuesto a faltas de respeto y que está buscando y que merece tener más, el que está en el podio va a cambiar. Pues Porque es no que se nos puede volvemos, olvidar que ellos están jugando con nosotros. claro, por eso es que volvemos al mismo punto que retornamos y es la educación. Es tan importante para construir unas bases sólidas, para tener un criterio, porque estamos viviendo en un momento de una crisis terrible, ¿sabes? Donde nos han quitado la habilidad de poder pensar interiormente, de poder expresarnos. Qué miedo, ¿sabes? Qué miedo. Qué miedo Claro, y por cuando eso hacen, cuando veíamos las noticias de lo que sucedió en el 2020 y que había muchas personas que caminaban como borregos, cuando nos quitan la habilidad de tener nuestra propia autorreflexión sobre cuál es lo que yo creo que puede ser bien para mí, cuando nos cuestionamos qué es lo que nosotros pensamos, es donde realmente nos preguntamos hasta qué punto nos están manipulando, ¿no? no, y volvemos a lo mismo, la manipulación puede ser buena para cosas buenas y la manipulación puede ser mala para cosas malas, pero vuelvo a la pausa. ¿Qué sucede? Muchos países, muchas naciones, muchos gobiernos, ¿qué hacen? Entretienen, dispersan ciertas cosas mientras van logrando otras. Entonces, mientras tú y yo nos ponemos a discutir sobre tu partido político y el partido político mío, están pasando muchas cosas que están hundiendo al país, están pasando muchas cosas
que están propiciando una guerra. Están pasando muchas cosas que nos pueden afectar. ¿Verdaderamente se trata de un partido político o se trata de un país o se trata de una nación o se trata de un futuro? Va más allá que un partido. Se nos ha hecho creer que es los cristianos contra los musulmanes contra los judíos, el Partido Demócrata contra el republicano. Todo eso es un circo. Realmente somos seres humanos, podemos pensar distinto, podemos apoyar diferentes caminos, pero en realidad todos vamos al mismo y necesitamos vivir en paz y necesitamos tener más respeto uno por los otros, porque lo que nos daña es eso, es respetarnos, es crear y tener personas desde la cuna hasta su crecimiento en el odio, y eso es lo que nos hace daño y eso es lo que ha propiciado siempre todos los problemas que tenemos. Va más allá y yo creo que estamos en un momento en el que debemos empezar a soltar un poco esas cadenas que nos dividen y entender que tenemos que buscar más humanidad y menos razón, porque al fin y al cabo, ¿quién ha ganado algo por tener la razón? Absolutamente nadie, ¿no? Sí. Ahora, quiero hacerte una pregunta que muchas personas quisieran hacer, y es el tema de poder hablar en público. Este es un tema muy interesante, Sí. porque hay muchas personas que tienen miedo y es completamente entendible. Yo no sé quién fue la persona que creó el concepto y la idea de que si vas a un escenario, imagínate que el público está desnudo. Eso no tiene, para mí no tiene ningún sentido, ¿sabes? Yo Pero no podría hacer eso porque me daría un ataque de risa. es exacto. Entonces, aprovecho que te tengo acá para preguntarte, ¿qué técnicas recomiendas para poder hablar en público? Porque no es fácil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, sin duda alguna es importante saber que existe el miedo escénico y también existe el pánico escénico. Son dos cosas completamente diferentes. Lo primero es identificar qué es exactamente lo que sientes, qué te detona la idea de hablar en público o qué te detonó la última vez que lo intentaste y tuviste una mala experiencia. Me sudaban las manos, tenía palpitaciones irregulares, pensaba que las personas se iban a burlar de mí, se me olvidó lo que iba a decir, etcétera. Mi primera recomendación es recordar que tú tienes un regalo que brindar a través de ese conocimiento que vas a exponer o esa información que vas a compartir. Tú vienes con un regalo. Cuando yo vengo con un regalo, yo voy contento. Tal vez de repente se me pasa por la cabeza, no le coloqué el wrapping que yo quería, lo debía haber colocado más bonito, pero tú vas feliz porque tú sabes que tienes algo que dar. Cuando yo empiezo a quitarme el foco sobre mí y empiezo a colocar el foco sobre la experiencia que yo voy a dar al llevar ese regalo, automáticamente esa vocecita interna de saboteo, de no lo vas a hacer bien, se van a burlar de ti, estás gorda, estás fea, estás jorobada, no me gusta tu voz, se va a empezar a minimizar porque mi foco debe estar sobre la audiencia. Yo voy a dar un regalo, yo vengo a servir, voy a aportar. Cuando yo entiendo que yo voy a servir, si yo te dijera en este momento, necesito que me ayudes, vamos a hacer esta misión. Tú no vas a decir, no, pero es que me da pena, pero ¿qué van a pensar? Pero es que estoy un poquito gordo, pero es que estoy flaco, pero es que estoy alto. O sea, a ti te vale madres, hablando vulgarmente, si las personas te van a ver feo, flaco, gordo, si hablas bien, si hablas mal. No, porque a ti lo que te motiva es el dar ese regalo, el servir. Entonces, entender que cada persona tiene un regalo que dar, entender que es importante que te preguntes cuál es mi propósito antes de exponer. No consuman café, porque obviamente eso va a alterar la parte nerviosa. Traten de tener ropa cómoda, no se pongan ropa muy apretada, ¿ok? Y lo más importante para las personas que tal vez se sienten con mucha inseguridad, usen una chaqueta, usen algo que tenga un poco de peso, sobre todo acá en los hombros, porque eso sensorialmente me hace sentir abrazada, me hace sentir que estoy bien. Cuando yo estoy desprotegida, porque estoy tal vez con algo muy abierto, no me siento suficientemente bien a nivel sensorial, eso también puede detonar ciertas cosas. También les recomiendo que no usen colores muy vivos en el escenario. Vístanse de negro, vístanse de un color más bien suave, sutil, porque obviamente mientras tengas un color más fuerte, pues las personas pueden que al verte hagan más expresiones faciales que tal vez no tengan nada que ver con lo que estás diciendo
sino con tu vestimenta y tú sientas que es un ataque. También les recomiendo no ver a las personas directamente, por lo que acabo de decir. A veces las personas te están escuchando y están pensando en otra cosa, hicieron una expresión y tú te intimidaste. Entonces también les recomiendo, obviamente, evitar, sobre todo al inicio, porque ya después las personas se van sintiendo más a gusto a medida que va pasando el rato, que ya la audiencia tal vez tira una sonrisa, ¿no? Y ya se va como disipando todo. Y unido a eso, respirar, pausa, no hablen demasiado rápido porque eso también permite que te oxigenes, que tus ideas tengan mayor claridad y como siempre he dicho, enfocarse en vengo a dar un regalo. Es que mira que dejas un mensaje muy bonito, ¿sabes? Porque creo que muchas de las personas cuando se presentan en vivo ante una audiencia van llenas de ego. Y cuando tú vas lleno de ese ego es donde te encuentras en esas situaciones que se te puede presentar la inseguridad, donde se te puede presentar el síndrome del impostor. Y yo creo que es muy importante resaltar eso, el valor de dar, qué yo puedo ofrecer, cómo puedo ayudar a las personas. Si tú vas con ese enfoque, vas a sentirte mucho más natural y vas a ser tú mismo, porque en toda la conversación has tocado un tema que lo has ido bordeando y bordeando, pero es el poder de la autenticidad, ser auténtico, ser tú. Esa es que es la clave importante para que tú puedas reflejar realmente lo que quieres expresar y cómo quieras conectar con el público. Sé que el Ese es tiempo se nos nuestro está regalo. pasando. Sí, cuéntame. Ese es nuestro regalo. Nuestro regalo es la autenticidad. Esa autenticidad que también se va moldeando, que va a pasar el tiempo y las experiencias va mejorando, tiene más para aportar. A veces minimizamos ese poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿no? Y va más allá del aplauso, va más allá de que sea una audiencia amplia o una audiencia pequeña. Todos tenemos un gran poder de compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias y cambiarle la vida a una persona. A veces minimizamos el poder que tiene una sonrisa, el poder que tiene el que verdaderamente mostremos quiénes somos y tal cual somos, incluso la vulnerabilidad que muchas personas exponen, sobre todo los oradores que se han especializado en la oratoria inspiracional. Trabajamos mucho con el dolor. Nosotros compartimos mucho si fuimos abusados sexualmente, si pensamos en suicidarnos. Y es doloroso porque estamos hablando de nuestra vida, pero es hermoso cuando lo compartimos porque hemos encontrado el propósito que tenía ese momento de oscuridad. Y lo hermoso es que hasta ese punto de autenticidad y de vulnerabilidad y nos empodera porque le da propósito a ese dolor. Es como si yo fui abusada sexualmente y lo tengo en un cajón y lo tengo escondido y no se lo quiero compartir a nadie porque estoy gorda, porque no estoy preparada, porque se van a burlar de mí, porque cómo lo voy a decir, porque y te empiezas a llenar de toda esta cantidad de cosas, estás dejando de compartir algo valioso. La gente está necesitando escuchar que no fueron los únicos que fueron abusados sexualmente. La gente está necesitando escuchar que tal vez hoy una persona nos está escuchando, nos está viendo y está pensando en suicidarse y dice, ay, no, él y ella, no, mira, la vida de ellos ha sido perfecta. No, es importante decir la verdad y decir, ¿sabes qué? Yo en determinado momento pensé en suicidarme y pasé por un momento súper oscuro y súper difícil de mi vida y logré manejarlo de esta forma. Entonces, en ese momento la audiencia verdaderamente conecta con tu esencia, porque está conectando con tu verdad, está conectando con eso que Dios tiene para que tú puedas compartir con el mundo. Entonces eso no lo debemos enterrar para pretender ser un orador diferente, espectacular, con mucho ego, con muchos aplausos. Eso no sirve de nada. Y si eso sirviera de mucho, no viéramos tantas personas que han logrado tanta fama, tanto éxito financiero y terminan suicidándose porque carecen de propósito. El éxito verdadero es llegar a la autenticidad y compartirlo con el mundo.
ese es el éxito verdadero, el no tener que ocultarte tras máscaras, el no tener que pisotear tu esencia para dar a entender que eres lo que no eres, el estar compitiendo continuamente con una cantidad de payasos que pretenden ser una cosa en Instagram y realmente no lo son. O sea, hay que ver más allá. Nos hacen muchísimo daño buscando muchas cosas afuera. Tenemos que darle más poder a la historia, porque cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros ha enfrentado muchos desafíos, muchísimos traumas. Entonces vemos solamente la cara y no vemos el trasfondo. El proceso es lo más valioso y es lo que toda persona que quiera ser conferencista debe compartir. Los resultados se ven por sí solos, eso no hay que enseñarlo. Enséñame y compárteme el proceso, porque es lo que incluso puede salvarle la vida a alguien. Cuando pensamos en todo esto, ¿va a haber miedo escénico? Sí, probablemente lo haya, pero el propósito va a ser más fuerte y va a tomar de la mano el miedo escénico y va a decir, vamos adelante porque tenemos algo que compartir. Sé que tienes un evento en pocos minutos y estamos teniendo una conversación muy interesante. Quiero hacerte una última pregunta y esta pregunta se la hago a todos los invitados que se pasan por el podcast. ¿Cómo te gustaría que seas recordada cuando ya no estés? Wow, cómo me gustaría. Yo creo que, bueno, creo que me gustaría que me recuerden, depende, ¿no? Todas las personas que yo he capacitado, quisiera que me recuerden como esa persona que siempre les habló con el corazón y que siempre buscó que hablaran con el corazón. Y si estamos hablando ya de mis hijos, mis maestros de vida y de todas esas personas más allegadas a mí, además de también hablar con el corazón, quiero que recuerden que no fui perfecta, que fui una persona que tuvo diferentes matices, pero que siempre logró y que siempre se propuso hacer lo mejor que podía dentro de lo que podía. Incluso usó sus heridas para tratar de convertirlas en esas piezas que hicieran florecer no solamente a otras personas, sino a sí misma. Que recuerden eso, que el dolor puede convertirse en nuestro superpoder. Eso yo creo que es lo que más me gustaría que recordaran. Gracias, Amina. Voy a dejar todos los enlaces de la recomendación del libro, de todas tus redes sociales. Gracias por esta conversación. Para la segunda temporada vamos a estar grabando en vivo y voy a estar muy cerca de donde tú estás, así que te estaré contactando porque me encantaría grabar un podcast contigo en persona. Así que te mando un abrazo gigante. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Vamos a estar ahí conectados.